redes, bueno, ya está. Quedó así porque tengo todo escrito de este lado. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo en orden? Me puse musiquita acá de la que es sin copy, obviamente, la de YouTube. Tengo pocas canciones descargadas igual, así que tendría que ver... Ah, lo que no sé cómo hacer es para ver acá los comentarios. A ver. Top chat, chat en vivo. Ahí está. Creo que ahí se puede ver. ¿Cómo andan ustedes tanto tiempo? Tanto tiempo que no me conectaba. Si no, lo otro que puedo hacer es ponerlo acá. A ver. Pero tendría que calcular rápido, no poner el audio. A ver qué... Para leer bien los comentarios, porque de acá no voy a leer nada, me parece. ¿Me escuchan bien? ¿O se escucha mal o algo? Porque tengo la ventana abierta y se escucha el ruido de la calle. Ah, me faltó mandarle un par de grupos. Bueno, espero que lo vean. Si hay alguno de ustedes del grupo de Juntas Crecemos de YouTube, pasen el enlace ahí. Sí, tantos años, de verdad. Sí, se escucha bien y la música se escucha de fondo. Bueno, acá yo tengo que entrar a mi canal. A ver. Acá. Uy, cómo salí en las fotos de portada. Después la voy a cambiar. Acá, ahí estoy. Para que no acople, le saqué el sonido. Y acá, ahí está. ¿La música no se escucha? A ver. ¿Ahora? ¿Escuchan la música? Ahí veo que se conectan. Hola Gaby, Ivy, Gisela, María. María Rojas, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Natalie, Ivy, Gisela. ¿Sí? ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, ahí está. Ahí me acomodo. ¿Qué es esta música? Bueno, un montón de ustedes me mandaron mensajes por mail, por Instagram, por los comentarios. Ay, lo voy a bajar un poco porque me estoy quedando sorda. Por todos lados, preguntándome por qué no subía videos, que qué me pasaba, que si estaba bien. Sí, estoy bien, por suerte estoy muy bien. Y nada, dije, bueno, después de tantos mensajes y todo, ayer subí un video que muchas de ustedes ya lo vieron porque vi que estuvieron comentando ahí, que era de... ¿Se escucha? Díganme si se escucha porque yo me estoy quedando sorda. Bueno, después del video de ayer varias me preguntaron me preguntaron, me mandaron qué bueno que volviste, bla, bla, bla. Y nada, dije, bueno, voy a hacer un vivo contándoles por qué no subí videos durante este último mes. Y yo sé que los meses anteriores subí poquito, eso más o menos les fui comentando en los pocos videos que subí, que era más que nada porque estaba mi familia acá y quería aprovechar el tiempo con ellos y demás. Después de todo el año de la cuarentena, de la eterna cuarentena. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque está todo muy caldeado. En fin, vamos a ver lo que nos importa. Bueno, como vieron, les subí una foto a la comunidad acá en YouTube y también en Instagram les subí fotos que me casé. Así que bueno, ese es uno de los motivos. Entonces no tenía mucho tiempo, estaba con los preparativos y demás, con la ansiedad, la preocupación de decir, de pensar si se hacía o no se hacía. Por suerte se hizo, salió todo bien, todo con protocolos, por supuesto. Solo los más cercanos y estuvo muy lindo. Y bueno, si quieren, yo les pregunté si querían que arme un videíto y les muestre un poco. Estoy en eso, estoy viendo que me mandan los que fueron para ir recopilando y armar algo copado. Y nada, yo estoy muy feliz, muy contenta. Gracias a todas las que me mandaron mensajes y se preocuparon. Y bueno, ese es uno de los motivos. Y después, el otro es por ahí tan lindo y que por ahí no cualquier persona que hace
para YouTube o youtuber. Me cuesta decirme a mí misma youtuber, es como raro decir soy youtuber, pero bueno, sí, a esta altura creo que sí, soy youtuber. Y el otro motivo capaz no es tan lindo, pero digo, bueno, prefiero decirles, porque bueno, ya los que me siguen de hace mucho ya, o vieron varios de mis videos, ya saben cómo soy, o sea, soy bastante transparente y se me notan las cosas. Cuando me pasan es como que no puedo disimularlas en ese sentido. Y una de las cosas que me pasó, que digamos que ya es como que ya está, creo que ya se me pasó, es que me agobié, sería la palabra. Bueno, no sé si es exactamente esa la palabra, pero es como que en un año, porque el 2 de abril del año pasado yo subí el primer video de YouTube, sin audio, sin nada, ahí como probando, intentando entrar en esta plataforma. Y al día de hoy somos más de 11.800, lo cual es una locura, tipo mi cabeza está... En el medio de mi agobio llegamos a los 10.000, yo ya tenía programado el sorteo, hice el video del sorteo, le puse toda la onda, pero si vieron, ese fue el último video que subí. ¿Qué fue eso que pasó? ¿Un gato? Vi algo que pasaba por ahí, bueno. Fue el último video que subí y no sabía cómo, o sea, es como que no sabía cómo seguir. Si bien tengo un montón de ideas y de programado de videos para subir, e incluso ustedes en los comentarios me dejan un montón de ideas de videos y me dicen, o sea, me hacen preguntas que tranquilamente se puede contestar en un video, o incluso me dicen, hacé un video de tal cosa, y es como que no, o sea, yo lo tengo todo anotado, anoto todo lo que ustedes me piden, o sea, por eso les digo, siempre les digo, déjenlo en los comentarios porque en algún momento eso lo voy a poder responder, pero básicamente lo que me pasó es que, no sé si la palabra es que me asusté, pero es como, imagínense, prenden a transmitir en vivo como estoy haciendo yo ahora, y si bien ahora somos poquitas en vivo, este video después queda en la plataforma y 11.800 personas hasta hoy están suscriptas al canal, 800 y pico. Imagínense que toda esa gente esté mirándote, obviamente no todos al mismo tiempo, pero que escuche lo que decís, que te pregunte, que te considere referente por así decirlo, es fuerte, es muy fuerte. Y no sé, no esperaba crecer tan rápido, pero por otro lado sí, porque sé que yo cuando me pongo le doy. Pero bueno, nada, me pasó eso, me trabé. Y nada, pero ya estoy de vuelta, ya es como que tomé todo el coraje y la fuerza de vuelta. Y ahora hasta el 1.000.000 no paramos. No, bueno, no sé si el 1.000.000, no sé si voy a llegar algún día al 1.000.000. Pero cada uno de ustedes que está del otro lado, sean muchos o pocos, literal son muchos los mensajes por día que recibo de gracias por poner tu conocimiento, por regalarnos tu conocimiento, por esto que me enseñaste, por contestarme el mail, el mensaje, etcétera. No cualquiera hace eso, me dicen. Y la verdad que, ¿por qué no te voy a contestar? O sea, si tengo tiempo te voy a contestar, obviamente, porque es parte de esto también. Juli dice, yo justo hoy estaba viendo el video tuyo de las Press-On. Ese tiene unos meses ya. Y ahora que me decís, creo que hay uno de esos en el que tengo esta misma chomba. Bueno, no importa, damos de cuenta que no. Vieron que no está bueno repetir la ropa. Nah, mentira. Y nada, me pasó eso. Que entre lo de la familia, el casamiento, el agobio o no sé, presiones que se pone uno mismo en realidad. Porque nunca me sentí, nadie vio nada, Juli. Nunca me sentí presionada por ustedes ni nada de eso, sino es simplemente ideas que se le hacen a uno mismo en la cabeza. De la presión de decir tengo que hacer el mejor contenido o este video no sirve porque por ahí no se ve en la mejor calidad. Y al final los videos a los que menos le tenía fe son los que explotaron por los aires.
Menos el curso de press-on. El curso de press-on sí, yo ya lo hice pensando y sabiendo que iba a tener éxito, porque de verdad lo hice con mucha, no sé cómo decirlo, mucha pasión por lo que estaba diciendo y todo, mucho corazón, y sabía que eso lo estaba transmitiendo. Primera vez viendo un vivo, sos la mejor explicando. Gracias, Mar. Un besito. Pero bueno, nada. Eso es lo que me pasó. Así que bueno, ahora ya que estoy en vivo de vuelta, si quieren, si tienen dudas, si quieren hacerme preguntas, aprovechemos el vivo, que tengo un rato más, o podemos hacer uñas o lo que ustedes quieran. Para eso estoy aquí. Vamos a esperar a que pongan ahí en los mensajitos. Ay, Ivy me había puesto felicidades. No, se ve que no lo vi acá, pero ahora lo estoy viendo acá. Muchas gracias, Ivy. Un besito. Ahora me tuve que cambiar de lugar. Vieron que en todos los videos veían el de compromiso. Me lo tuve que cambiar de lugar acá. Porque acaba la alianza y no sabía. Aunque el otro día pensé, nada que ver esto con las uñas, pero el otro día pensé que no se ve re lindo los dos juntos. Porque como este no es dorado, pero es tipo el color oro rosa, como que queda lindo. Y acá me puedo poner de vuelta el de Disney que tenía, que no sé dónde está ahora. Pero el problema mío es que siempre me compro los anillos. Bueno, en realidad no me compré ninguno de los tres ahora que pienso, porque la alianza me compró mi novio. Este me lo dio mi novio. Y el de Disney también, mi novio. Ahora es mi esposo. Bueno, otro tema. Es muy difícil después de más de 6 años pasar de decirle novio a decirle esposo. En serio es muy raro. Juli dice, me resirvieron los tips de tu video de la press-on. Y es más, tengo una duda para cuando puedas me la respondes si querés. Dale, Juli, ponela acá. Así... Sí, nada. Hay veces que yo siempre les digo que aprovechen los vivos para preguntar. Como, ¿vieron como decía la seño en el colegio? Que decía, pregunten porque la duda que podés tener vos la puede tener otro compañero. Y en realidad es así, o sea, por ahí la duda que tenés vos, Juli, la tiene otra persona que está ahora en vivo o la tiene alguien que ve el vivo 2 meses después. Porque aunque no lo crean, tengo videos del principio que hoy en día los siguen viendo. Así como todas vemos por ahí algún video de hace 1 año, de hace 2. Y nada, o sea, siempre va a haber alguien que empiece con las uñas desde cero y tenga la misma duda que vos tuviste hace 4 años. Así que está bueno que hagan las preguntas en vivo. ¿Qué set te hiciste para el casamiento? Bueno, para el casamiento, Baby Boomer. Después les voy a subir, no lo van a creer, pero sí, un Baby Boomer con unos cristalitos y nada más. Les voy a subir un video porque no grabé cuando, la producción de esas uñas. Porque, bueno, imagínense el estrés pre-boda, etcétera, y que andaba de acá para allá todo el tiempo corriendo. Pero sí les grabé cuando me las retiré, porque eran uñas acrílicas, y un montón de comentarios en el video de retirar el semi, que yo digo ahí en el video que retirar acrílicas se puede hacer de la misma forma. Bueno, sobre ese ahí hay un montón de dudas sobre eso. Entonces dije, bueno, ahora que yo estoy más tranquila, cuando pasaron más... Porque yo vieron que a mí me crece súper rápido, tengo un crecimiento súper rápido. Miren esto. A ver, ¿dónde está la cámara? A ver, no sé si se va a notar, pero... Miren, se nota ahí porque está como medio oscuro. El crecimiento que tiene este. Esto es semi. Bueno, acá se nota un poco más capaz. Ya tengo crecimiento y me las hice antes de anoche. Y miren el crecimiento que tengo. Me crecen súper rápido. Entonces dije, bueno, pasaron unos días, ya me las quería sacar porque ya saben que yo no aguanto las uñas esculpidas. Como que no me acostumbro. No me voy a acostumbrar nunca, me parece, ya a esta altura. Probé tantas veces. Y estas eran súper lindas, naturales, o sea, estilo naturales, no eran gruesas ni nada. Punta almendra, después terminaron quedando redondeadas porque a los 4 días después de la boda, me las hice 2 días antes de la boda y 4 días después
ya me las empecé a retocar un poquito, a limar un poquito para bajarle un poco el largo, porque ya estaba incómoda. Y bueno, unos días después dije, bueno, ya me las voy a sacar, aprovecho y les hago el video. Así que en estos días, ¿hoy qué es? Jueves. Bueno, hoy no sé, hoy no, claramente porque es tarde. Pero yo supongo que entre el fin de semana o a más tardar lunes, martes, ese video ya va a estar. Porque antes tengo programado otro del curso de Poligel, que claro, lo empecé, lo largué y quedó ahí en la nada medio por todo esto que les comentaba. Ah, yo iba a decir, se largó a llover porque la del piso de abajo tiene techito de chapa en el patiecito. Y cuando llueve se escucha pa, 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 toda la lluvia sobre la chapa. Espectacular para dormir, pero escuchaba ruido tipo pa, pa, pa y pensé, se largó a llover. Pero no daban lluvia. Miro así, no sé si es gato o gata, pero está jugando así contra una caja, haciendo pa, 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 pa. Bueno, cuestión, les grabé ese video y me falta hacer el audio, así aprovecho en el audio, les explico todo lo más que pueda y además me guío por las preguntas que ustedes hicieron, por esto mismo, que la duda de uno puede ser la de otro. Juli dice, ¿cómo se llama exactamente la cinta que usaste para pegar los tips en el portatip? Nunca entendí y lo repetí como 4 veces aparte, me cuesta mucho. La cinta se llama cinta doble faz, F-A-Z, o doble cara. Depende de dónde vivas, es como la llaman. Acá en Argentina, no sé de dónde sos, pero en Argentina le decimos cinta doble faz, pero he visto en millones de videos de otros países, de manualidades, de uñas incluso, y qué sé yo, que la llaman cinta doble cara. Y tiene la particularidad que tiene uy, paren, se me cayó. Pegamento. ¿Vieron que se me cae todos los vivos? Ya sea mostrando la cara o no. Bueno, yo soy esto. Soy esto. Se me cae todo. Cuestión, tiene pegamento de un lado, ¿ves? Acá. ¡Tuc! Y del otro. O sea, yo pego de este lado, por ejemplo, pego así y le despego esto y tiene pegamento acá también. Entonces yo agarro, a ver, el soporte. Bueno, habría que cortarlo en pedacito. Acá, tijera, tijera, tijera. Le corto una tirita. ¿Sí? Acá está el lado del pegamento. Y acá está el lado que tiene el papelito. Este es el cosito donde apoyamos el tip. Entonces, del lado que está el pegamento, obviamente, que no le saque el papel, lo apoyo sobre este cosito, sobre el soporte, tratando de que quede lo más derecho posible. No siempre eso es posible. Y levanto este otro papelito. Entonces, esto es como lo de cualquier sticker, el papel tipo encerado. Y acá me quedo, ¿ves? Con esto, que puedo pegarle un tip. No sé si tengo un tip a mano. A ver. Ah, bueno, acá. A ver, acá tengo mi caja que era de golosinas. Que la limpié, por supuesto, y le puse todas las uñitas, que estas son las uñitas de repuesto de la mano articulada, y estas otras son tips enteros, pero de tamaños iguales, que tengo en blanco, aunque acá tengo que reponer porque tengo los blisters, tengo en transparente, estas son súper largas, estileto, y después en negro, que son las que menos uso en negro, porque, nada, no sé para qué las compré realmente en negro, pero bueno. Te pueden servir cuando vas a hacer un diseño que es todo negro y en vez de esmaltar con negro, directamente le pones una capa de top coat y ya. Pero para esto, por supuesto, no para las clientas. Y ahora agarrás el tip, acá ya le saqué el papelito y trato de, a ver si puedo hacerlo al revés para que lo veas. No, se me va a complicar. Trato de encajarlo en el medio. Y bueno, más o menos ahí. A ver. Lilian dice, yo vi tus videos bastante tiempo después de que los subiste. ¿Ven? ¿Ven? Hagan sus preguntas en vivo. Juli dice, claro, pero como dijiste que estaba
el que era finito y ese cómo lo pido. La cinta doble faz gruesa, re pesada, perdón. No, Juli, primero, no sos pesada. Porque yo hasta que compré por primera vez una cinta doble faz, tampoco sabía que existían las dos. Y es más, yo buscaba la finita, que ahora te voy a mostrar si la encuentro, porque tengo, pero no sé dónde está. Yo buscaba la finita para una manualidad y me dieron esta, de otra marca y qué sé yo. Y no me servía, porque ves que esta es gruesa. Se ve el grosor que tiene, no sé si se llega a apreciar ahí. Es como una esponjita, como una espumita, pero es gruesita, ¿sí? No es finita como una cinta scotch, la cinta transparente o la cinta doble faz. Doble faz, perdón, la cinta de papel, eso quise decir, que es finita. En cambio, esta es como acolchonadita. Yo aprieto y no se hace más finita, ¿sí? Es como, ¿viste las topetinas que ponen en las puertas para que no se golpee el picaporte? Es como una cosa así. Igualmente depende de qué país seas. Hay una masa que acá en Argentina después descubrimos que la tenía Faber-Castell y Uhu, que se llama Patafix. Hay una masa que es como una plastilina que es reposicionable, que vos colocás los tips y los puedes sacar y la masita esa te sirve el pegamento como para 5 o 6 tips. Yo no la compré nunca todavía, porque acá en Mar del Plata no la encuentro. Tampoco la busqué más. Cuando me encontré con esta y dije esto me funciona, ya está, no la busqué más. Y no pude ir a Capital todavía, porque pues restricciones. No, ahora sí ya se puede ir, no sé por cuánto tiempo, pero se puede. Pero bueno, como mi familia vino para acá, no fui yo. Ya veremos qué nos depara este año. Y nada, pero tengo ganas de ir a Capital para ver a mi familia, por supuesto, en primer lugar. Pero en segundo, para ir a Once. Chicas, tengo unas ganas de ir a Once a comprar cuanta pelotudez de uña encuentre. Che, se me fue la música, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. No sé si ustedes la escuchan, pero esta empezó bien arriba. Ah, sos de Buenos Aires, Juli, entonces vos podés ir a Once. ¡Qué emoción! Yo quiero ir. Si yo quisiera ir a Once. Ah, y eso que no me queda tan lejos. Pero no sé qué onda con los permisos. Ah. De mina. Natalie dice, yo hace muy poquito arranqué, me encantan tus videos y me han servido. Muchas gracias. ¿Tenés alguna duda, algo que quieras preguntar o comentar? Uy, 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 tenemos un gato robalimas. A ver. Presentate ante las cámaras. ¿Qué piensas hacer? ¿Pensás tirarme todo? A ver. Gaby dice, ya somos 2 para ir a Once. Ojalá pudiera cruzar el charco, Dani, deseando ir con mi familia. Gaby, ¿vos de dónde sos? Me suena que ya me dijiste, pero no me acuerdo. Uy, si este pisa el teclado puede terminar todo muy mal. Tito, no muestres tus partes. Estamos en cadena nacional. ¿Vieron? ¡Es hermoso! Che, apareció él en las cámaras y subieron los que están en vivo. Vení otra vez. Vení otra vez. Que me subís el rating. Ah, sí, de Uruguay, ya me acordé. Ya me habías dicho, me parece. Me suena que sí. O hay otra Gaby de Uruguay. Uy, ¿quién pudiera ser de Uruguay? Sí, pero ojo porque, o sea, tengo entendido, no estoy 100% segura, pero por lo que me contaron varias uruguayas que hablamos de tema uñas y demás,
Tengo entendido que en Uruguay los insumos salen mucho más caros. Y hay muchas que viven por ahí cerca de la frontera con Argentina y que por ahí se cruzaban a recibir un pedido o incluso cruzaban hasta Buenos Aires y iban a Once, hacían una buena compra y obviamente todo les salía mucho más económico y creo que manejan casi las mismas marcas, así que ahí punto a favor para Once. Hola Claudia, vanidosa. ¿Cómo estás, hermosa? Marcela dice, hola, yo quiero empezar a dedicarme a hacer uñas, pero todavía no me animo. Los cursos son carísimos. ¿Qué tipo de uñas te gustaría empezar a hacer? O sea, ¿te querés lanzar de una con acrílicas o querés ir de a poco aprendiendo todo? Mira, no solo en mi canal, pero por supuesto en mi canal también, nada, en YouTube gratuitamente hay muchísimo contenido para hacer uñas. Y hoy en día todo el mundo está estudiando absolutamente todo virtual. Así que, ¿por qué no podrías aprender virtual? Yo hice cursos, pagué cursos presenciales, virtuales, perfeccionamientos. Y excepto el último que hice, que sí aprendí cosas diferentes que por ahí no están en YouTube y que se las estoy mostrando. Que se las estoy mostrando en los videos, en los nuevos videos, como por ejemplo lo de los moldes. Excepto eso, muchas cosas yo misma las aprendí en YouTube. ¿Qué sé yo? Depende de cada uno, de la práctica que le pongas y de cuánto te interese investigar sobre el tema. Porque la verdad es que está todo. Y si no, no habría tantas chicas haciendo videos de uñas. Chicas y chicos, perdón. Porque hay chicos también que hacen videos. Y nada. En mi canal tenés un montón de videos. En el de Vanidosa Nails, que está conectada a iCloud también. Hay un montón de videos. Tiene también clases gratis. Así que nada, cuando termino yo el vivo, van y la siguen a ella que está ahí presente. Pero bueno, nada, en los dos canales y en millones de canales tenés mucho contenido y puedes aprender un montón. De hecho, yo tengo videos de semipermanente, que es lo que me decís, que es con lo que te gustaría empezar. Y después, si en algún momento tenés una duda muy puntual o te pasa algo o lo que sea, muchas de nosotras estamos dispuestas a contestarte, como hago yo con muchas. Si hay alguna que no le contesto, no es de mala onda, sino es que tengo varios mensajes. Y trato de contestar siempre que puedo y por ahí me tardo unos días o una semana, sobre todo este último tiempo. Pero nada, después hay veces que algunas tienen por ahí, justo están conectadas al mismo tiempo que yo y entonces les contesto en el momento. Bueno, tenemos de todo. En lo que te pueda ayudar, acá estoy. Así que lo que yo siempre les aconsejo es que empiecen a probar, pero empiecen con ustedes mismas y presten atención a los videos, al contenido o a los consejos que priorizan el cuidado de la salud de nuestras uñas. Porque hay muchos videos, mucha información, muchos cursos pagos donde te enseñan cosas que dañan tu uña natural, tu salud, etc. Y hay que tener cuidado con eso. Yo tengo un video en el canal que... ¿Vieron lo que les contaba al principio? Que hay veces que uno hace un video pensando que ese video va a ser la bomba y que va a ser tremendo y que les va a encantar a todas porque les estás tirando un datazo. Y después pasa que por ahí nada que ver. Creo que el video no tiene más de 500 visualizaciones, lo cual para toda la comunidad de YouTube es re poco. Y es un video de 5 minutos y que para mí es re importante, que es el de cómo cuidar, también que lo dije en varios vivos, pero igual, cómo cuidar tus uñas para practicar. O sea, lo de ponerte el top coat regular es un datazo que muchísima gente no lo sabe y que todas cuando empezamos, por no saberlo, nos arruinamos nuestras uñas naturales. Entonces, ese tipo de cosas es la que yo siempre recomiendo que presten más atención, porque no se piensen que las que hacemos videos de uñas estamos haciéndonos una uña atrás de la otra y nos dañamos nuestras uñas. Por ahí al principio sí, y por ahí alguna que otra aún lo hace,
Pero no, o sea, no se piensen que Melissa Rocha o Karen, hablo de ellas porque estamos hablando de millones de suscriptores, sí, pero hay muchísimas youtubers de uñas. No se piensen que hace un video atrás del otro y que se ponen el algodón con acetona y se sacan la uña o se pasan el torno 40 veces por día y se construyen otra uña. No, se ponen un peel-off o se ponen, como yo les expliqué, mucho más barato y básico, el top coat regular. Por eso a veces ven que hacen una construcción de uñas acrílicas, por ejemplo, con las uñas brillosas. Y bueno, la idea es empezar con semipermanente. Yo, igual que Marcela, acrílico y poligel me cuesta. Bueno, mi idea en mi canal es hacer primero, bueno, como les mostré, empezamos con poligel o acrigel o techgel o bla bla bla. Empezamos con eso. No son muchos videos realmente, más que por ahí algunos de más de deco mezclada con poligel y demás, porque no tiene mucha ciencia el poligel, siendo honesta. Y después sí, la idea es ya armarles un cursito de acrílico, pero ahí más potente, porque el acrílico sí tiene mucha más técnica, muchos más detalles, muchos más consejos, y ustedes del otro lado necesitan mucha más práctica. Con el poligel o acrígel es todo mucho más sencillo, porque no les corre el tiempo de secado, que eso es un 1000 a la hora de modelar la uña. Bueno, Vanidosa, que está conectada, que les digo que cuando terminen de ver este vivo, cuando yo diga, bueno, chau, 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 tiene en su canal muchos videos de acrílico. Y si no me equivoco, también tiene un curso gratis. Así que, nada, pueden pasar a verlo. Y más adelante, cuando yo suba el mío, ven el mío también. Y no es una cuestión acá de compararnos, ni de quién hace mejor las uñas, sino que es una cuestión de que cada una desde nuestro lugar podemos aportar cosas parecidas, cosas iguales. Y también cada una puede aportar. Me estaba leyendo el mensaje y se me fue. Cada una puede aportar cosas diferentes. Y está bueno eso, porque entre todas nos complementamos. Y bueno, así que nada, nunca me van a ver a mí diciendo, ay no, mi video es mejor, como dicen algunas, ahí que veo por los grupos de Facebook diciendo, fulanita tal cosa, fulanita tal otra. No, de todas aprendemos y entre todas aprendemos. Y creo que un poco de eso se trata esta comunidad de YouTube, de que un video complemente al otro, que un canal ayude al otro. Y sobre todo cuando más o menos conoces a la persona que está del otro lado del otro canal y nada, charlaste un poquito y te das cuenta de que tiene los mismos valores que vos y la misma idea y misión que vos en YouTube. Eso está bueno, por eso siempre la recomiendo a Claudia Vanidosa. Como también a Andy, Nails, Angélica Varela. Todas ellas son chicas que, si bien no las conozco personalmente porque son de otros países, sé que hacen videos muy copados y que tienen la misma idea que yo en cuanto al mensaje que queremos dar en nuestros canales, que es compartir lo que sabemos, lo que hacemos, por un lado entretenerlas y mientras que aprendan algo. Vanidosa dice, sí, uno dice esto será genial y ni lo miran, y haces uno normal y pum, muchas vistas, exacto. Ella sí me entiende. Lili dice, yo la sigo, es otra genia, ¿vieron? Es que yo creo que ya también les he dicho en otros videos, en otros vivos, cuando Clau se conecta, me acuerdo y les aviso que se conecten, que se suscriban también a su canal, porque en serio que es re grosa. Che, estoy viendo acá que hay más espectadores que likes. ¿Qué les cuesta una manito arriba? Vamos, quiero ver sus likes. Marijo dice, a mí también me cuestan. ¿Qué cosa? ¿Las uñas acrílicas? Me colgué hablando de YouTube y ya no sé de qué estamos hablando.
Decís que te cuestan las acrílicas o las de poligel. Juli dice, ahí está el me gusta, no me di cuenta, estoy dormida. Gracias, Juli, por tu like. Y bueno, si quieren, estuve pensando, porque les juro que, nada, ya me siento, ahora que lo conté, que les conté al principio del video, nada, los motivos por los cuales no estaba haciendo muchos videos y todo eso, es como que siento que me liberé un poco y me siento más, sí, como más relajada. Así que dije, ay, re extraño, algo que re extrañaba, más que hacer videos editados y demás, esto extrañaba, charlar con ustedes, conectarme, bueno, que hagamos uñas, aunque ahora no estamos haciendo. Y nada, me gusta esto del intercambio, de poderles responder lo que dicen, ya sean dudas o que charlemos. Está bueno. Me gusta mucho y lo disfruto. Entonces, digo, no sé si todos los días, pero hacer vivos más seguido y a esta hora, que más o menos empecé a las 10. ¿Qué opinan? Déjenme saber ahí en el coso, en el chat. Ay, me estoy viendo un re grano. Me lo acabo de ver, che, ¿qué onda? Bueno, nada. Déjenme saber ahí en el chat qué opinan. Y si lo ves después lo puedes decir en los comentarios. ¿Les gustaría que hagamos vivo varios días a la semana? A esta hora, 10 de la noche Argentina. Y que, por supuesto, haciendo uñas, sí, ¿no? Obviamente, porque de eso se trata el canal. Aunque alguna que otra vez, como el día que charlamos y mientras yo decoraba la lámpara, siempre puede haber un día que no sea de uñas. Sí, se extrañaban los vivos, sí. Eso era lo que yo quería escuchar. Ay, qué lindas son. A mí me encantaría ver vivos de noche, sí. No te rías, pero en poligel no me salen si puedo hacer en acrílico. Me estás jodiendo... Perdón. Que me salió del alma. Que te sale... ¿Quién lo dijo? Lilian. Encima me dijo no te rías y yo me cagué de risas. Perdón. Soy lo menos. Bueno, pero no me río de vos, claramente. Me río de yo. Pero es gracioso que te salgan re bien, o sea, bien en acrílico. No sé cómo te salen, si bien, re bien, súper bien, mega bien. Y no en poligel, porque... ¿Qué onda? Lo que puede pasar es que vos empezaste con acrílico. ¿Hace cuánto tiempo haces uñas de acrílico? O también lo que puede pasar es que hayas tenido pocos encuentros con el poligel y que no hayan sido... ¿cómo se dice esto? Que no hayan sido buenos. Porque capaz te faltaba algún truquito o algún consejo y capaz que es una pavada en lo que estás fallando o que no te está saliendo. No me gusta decir la palabra estás fallando porque es como re... Es como, te estoy matando, pero no. A ver qué dicen. Sí, a mí me encantarían los vivos de noche. No, eso ya lo leí. Todas las noches estoy aburrida. Bueno, genial. Ya sé entonces que si hago vivo todos los santos días, Mar Martínez tiene que estar ahí, poniendo like, comentando ahí, olis. Y Gaby, bueno, ahí se ríe la otra Gaby. Milagros dice, hacer un en vivo de uñas en gel. Sí, podría ser. Claudia dice, sos genial, gracias. Vos sos genial. Gabriela dice, tuve mi primer encuentro con el poligel hoy y fue de una pelea. ¿Escucharon ese maullido? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pará, voy a sacar la música. Quiero que escuchen que la escuchen maullar. Paren, y miren esto. Miren esto. Acá hay otro gato. No lo había visto hasta que no me di vuelta recién. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Así. Che, escuchame, gatita. ¿Sabes qué vamos a cenar hoy?
Te vas a poner muy contenta porque vamos a cenar tarta de atún. Bueno, vuelve la música porque esta gata no me entiende. Bueno, Mala, te dije que no te rías. Perdón, es que yo, ¿saben qué? Yo soy como el Chavo del 8 en todas las circunstancias donde no hay que reírse. ¿Quién se ríe? Yo. En todas las circunstancias donde no hay que hablar y todos se callan, ¿qué voz escucha? La mía. ¿No saben la cantidad de veces que en el colegio me retaron, me pusieron amonestaciones y demás? Porque era tipo, ¡silencio! Y bla, todos se callan y yo tipo, soy esto. Es más, me acuerdo una vez, porque esta es buenísima. Una vez, cuando me cambié de colegio, era nueva encima yo, y la preceptora que teníamos al final terminó siendo divina, pero era una señora anciana, para no decir vieja, con una cara de velorio, pero tremenda, y era tipo cortita mal. Y claro, yo, edad del pavo, adolescente, todo me daba igual. Y encima que yo tengo un carácter y que no me importa nada y yo te digo en la cara lo que pienso, me pasó esto. Esto mismo de que les comentaba, que entró, pidió silencio, yo ni la vi, yo estaba en cualquiera charlando como si nada. Se callan todos y yo sigo hablando y claro, me doy cuenta de que era la única boluda, hablando. Y me pide la libreta para ponerme amonestaciones, para ponerme un apercibimiento, le dicen acá. Y me acuerdo que yo le dije, no, ¿por qué? Porque te estás riendo y pedí silencio. Y yo agarro y me paro del banco, muy prepotente la pendeja, y le digo, ¿me vas a poner un apercibimiento por ser una persona feliz? Se estalló, se cagaron de risa toda la clase, pero me quería matar la preceptora. Pasó de, no me acuerdo si me puso un apercibimiento o un par, pero yo me acuerdo y no puedo parar de reírme, porque fue un momento, encima, ya les digo, fue uno de los primeros días de clase, y a mí no me importaba nada, y yo me paré así haciéndome la capa, la lady, y diciéndole, me vas, tipo re indignada, ¿me vas a poner un apercibimiento por ser una persona feliz? Así le dije, imagínense. Igual sí, como dice Juli, tiene lógica. Sí, tiene lógica. O sea, ¿me vas a retar por reírme? Lo que pasa es que sí, yo admito que si bien yo tenía muy buenas notas y bla, 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 conducta. Al punto de que cuando mi hermano menor pasaba de año y tenía a los profesores que yo ya tuve en el secundario, le decían, cuando veían el apellido, lo miraban y le decían, qué suerte que no sos como tu hermana. Imagínense. Bueno, ahora sí, después de la anécdota chismecito, las voy a seguir leyendo, pongo la música de tutorial. Uy, se escuchó un ruido allá en el living. No sé qué estarán tirando. Ah, ven, ahora todas se ríen de mí y yo no me puedo reír del mensaje. Bueno. Cuestión. Sí, me encanta la idea de los vivos a las 10 de la noche. Vanidosa dice, genial la hora. Ah, en Colombia son las 8:40, o sea que son 2 horas menos. Buen dato. Tengo el poli de Ángela Bresciano, me parece muy duro. Bresciano, nunca lo puedo pronunciar bien. No sé qué tengo acá, que nunca me salió esa palabra, o sea, el apellido, ¿no? De Ángela sería, creo. Pero me sale Bresciano, y no es así, es Bresciano, ¿es? Bresciano, es como que me sale Bresciano, no sé por qué. Yo tengo el poligel ahí de adorno, no sé con qué moldearlo, debería ver tus videos. Bueno, viene una solución, que es la solución, no, mentira. Viene un líquido que se llama solución para poligel.
Así como el polímero necesita el monómero, el poligel necesita su solución. No. Pero igual pueden hacer como hago yo y usar alcohol. Pones alcohol, el que usás para desinfectar las manitos de las clientas, en un tapen y mojas el pincel con eso. Y una táctica que nombro, vayan de cuando terminan de ver acá el vivo, vayan a ver el video que subí de clase 1 de poligel, porque ahí explico un montón de cosas, un montón de detalles y justamente muchos tienen que ver con esto, con el moldeado. Sí, está bien dicho, ¿no? El moldeado. Bueno, con la construcción de la uña de poligel. Y que justamente el pincel tiene que estar siempre recontra húmedo. A diferencia de por ahí no, del acrílico, que tenemos que manejar la cantidad de humedad en el pincel para determinado tamaño de perla y bla bla bla. El poligel, por el contrario, es como cuanto más le metas de líquido, mejor. Yo me tardé 6 horas haciendo uñas de poligel. Ni Judas se atrevió tanto. No, mentira. Alto memes. Nada, no pasa nada. Si las uñas duraron y cumpliste tu cometido de hacer la aplicación de uñas y la clienta no te está odiando todavía por el tiempo que estuvo ahí con la mano, o te las hiciste a vos misma. Porque, vamos a bajar un poquito porque esto es importante. El tema del tiempo que tardan en hacer las uñas. O sea, no se frustren por tardar 4 horas, 6 horas o lo que sea. Porque claro, por ahí ven que, no sé, fulanita hace las uñas en 45 minutos. Sí, pero por ahí fulanita tiene 10 años detrás de practicar y practicar todos los santos días de su vida, aplicando 6 sets de uña por día, por ejemplo. Y ustedes cuando recién empiezan, claramente no les va a pasar eso, excepto que entren justo en un salón, que ese salón ya tiene clientela y que tienen turnos ya tomados. Entonces vos te sentás ahí y le das una atrás de otra. ¿Sí? O sea, si ustedes no practican así, una atrás de otra, lógico que no van a tardar tan poco, ni les van a quedar tan perfectas. Porque es una cuestión de práctica, como todo en la vida. O sea, es practicar y practicar y practicar hasta que te queden como querés. Entonces, para eso está también la mano de práctica y demás. Pero, yo me compré la mano articulada del año pasado, hace un montón. Pero admito que fue bastante un capricho. O sea, está bueno para empezar, sí. Pero lo que tiene muy de malo, no malo, muy de malo, es que si vos te acostumbras a hacer uñas solamente en la mano de práctica, lo que te va a pasar es que cuando pases a una mano real, no vas a saber qué hacer. Porque obviamente en la mano de práctica te salteas un montón de pasos, que son muy importantes, si no los más importantes. En la mano de práctica no tenés que tener piedad por su piel y cuidarte cuando limás y demás de no lastimar a la clienta, porque la mano de práctica no se va a quejar. Entonces le puedes dar con la lima, con el torno, se te corrió el torno y le pegaste en la piel, no pasa nada, la mano de práctica no va a sangrar. Y después algo muy muy contrario es el tema de que, según todas las uñas que he hecho en mi vida, no sé si 2 veces como mucho he atendido manos de ese tamaño. ¿Se entiende? Las uñas que vienen, no sé si se va a llegar a ver. Ay, es que les voy a spoilear los videos. Bueno, esta que es como un hacha. A ver si se ve. No sé. Tendría que hacer... Ay. Esta uña y dedo. Miren el tamaño de este dedo. Este es el dedo chiquito de la mano de práctica y miren mi dedo. ¿Ven? Yo admito que yo tengo uñas chiquitas y dedos chiquitos y todo. Pero miren mi uña y miren esta. Bueno, lo mismo pasa con todas. Incluso esta, por ejemplo, sería el anular. Esta. Miren el tamaño de esa uña.
Incluso, bueno, obviamente el dedo pulgar es mucho más grande también. Entonces, algo que a mí no me parece bueno con respecto a la mano de práctica es que ustedes se acostumbren a solamente trabajar ahí. Porque, por ejemplo, con el acrílico, o bueno, con todos los materiales, pero sobre todo con el acrílico, se van a acostumbrar a, por ejemplo, levantar perlas de un tamaño y cuando quieran, si me tienen que hacer esta uña, que encima que crece para arriba, está deforme, miren el tamaño que es, chiquitita, y tienen que atender a alguien con esta uña, o a alguien con onicofagia, ¿qué van a levantar? Una perla de 3 toques con el pincel todo húmedo y encima con un pincel número 12, o sea, no. No es así. Entonces, eso es algo que a mí me parece que es contraproducente. Cuestión, si pueden ir intercalando y no solo hacer prácticas en dedos o manos de práctica, lo mejor sería que practiquen en uñas reales, pero ya les digo, cuando estén un poco más cancheras, empiecen con ustedes mismas. Porque si, por ejemplo, vas a cortar cutícula, pero nunca te cortaste cutícula vos misma, muy probable que cortes a la clienta. Música. Ah, ¿qué toqué? No, ¿qué estoy haciendo, che? Ah, le había cancelado. ¿O no? Se fue la música. Eso pasó una vez. ¿O no? Sí, se había ido la música. A ver. Bueno. Sí, yo la primera vez que empecé practicando con mis uñas en gel, empecé en la noche, me dormí y lo terminé al día siguiente. Mira, Mar, eso es súper típico de todas las manicuras, pero no solamente por ser principiantes. Es como re normal entre nosotras tener una uña hecha divina, hermosa, y la otra con crecimiento de 20 días, y no llegaste a hacértela y tuviste cosas que hacer o atendiste gente y tenés las dos manos distintas. Y cuestión que para cuando te vas a hacer la que tenía el crecimiento de 20 días, el otro ya tiene crecimiento también. Es muy normal. Vero dice... Hola Vero. ¿De qué trata el vivo? Bueno, al principio del vivo les conté un poco por qué no había subido videos últimamente. Charlamos un ratito y nada, eso, charlamos. Ustedes hacen preguntas, yo les respondo las dudas. Igual ya estamos terminando porque ya va a ser 1 hora. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que me pasa? Yo prendo la cámara, me siento acá con ustedes y podemos estar 52.000 horas. Charlamos. Se nos va la hora. En fin, bueno. Como les decía, los últimos videos que subí, sin contar el del sorteo, porque ya pasó claramente, tenemos el de los moldes, que está muy bueno, según yo. No, mentira. Y según los que comentaron también, porque ahí están sus comentarios. Y después está la clase 1 del curso gratis de Polygel, que ahí explico bastante varias cosas de las que me estuvieron preguntando y de que seguro si no manejan bien el Polygel aún tienen dudas o por ahí no tienen muy claro o no se lo imaginan o tal vez todavía no se lo preguntaron. Así que bueno, si tienen ganas, las invito a que pasen a ver ese video ahorita. Y bueno, y que acuérdense cuando quieran pueden pasar por el canal de Clau también, que está aquí presente, Maridosa Nails, es el canal. Lilian dice, yo quería aprender para hacerme yo porque tengo onicofagia desde que estoy aprendiendo. Nunca me hice un set completo. ¿Qué te haces con molde o con tips? Bueno, en el video de moldes, que les digo que está bueno porque es diferente a lo que van a encontrar en YouTube, es porque no solamente les explico cómo poner el molde en una uña
normal, o sea, a lo que llamamos normal, que no es que las otras sean anormales, sino más bien que es lo más común, o sea, una uña normalita, que no tiene nada raro. Después, cómo colocar el molde en una uña rota a la que le falta un pedazo, datazo muy importante. Cómo colocar el molde, estoy jugando con los imanes de esto. Cómo colocar el molde en una uña con onicofagia. Y creo que hay más. Cómo colocar un molde cuando una uña crece para arriba. Cómo colocar el molde cuando una uña crece hacia abajo. Y el tema del hiponiquio crecido. Esas chicas o chicos, que tienen la pielcita está muy, muy, muy pegada a la uña y que no hay que separarla, ni hay que cortarla, ni nada de eso, por favor. Así que bueno, si te interesa aprender todo eso, o estás sufriendo alguna de esas, y vos te haces uñas para vos y todavía no le encontraste la vuelta, andate al video anterior a este, digamos, al anterior al vivo, que es el del video de cómo colocar los moldes. Y toma nota porque está muy bueno. Está muy bueno tenerlo presente siempre, ¿sí? Porque no saben cuándo les puede caer en el salón, en el gabinete, etcétera, alguna clienta con esa... No es una patología. Bueno, esa situación, para decirlo así. Les quiero agradecer un montón, un montón, por la comunidad que se formó, por el apoyo que me dan siempre en los comentarios, que casi siempre, a un 99% de los comentarios, creo, los leo, les pongo el corazoncito. A veces no lo respondo por falta de tiempo, pero le pongo el corazoncito. Y si alguno no lo contesté fue por falta de tiempo, no por mala onda. Incluso le contesto a los haters. Me cago de risa. Pero bueno, al margen de eso, imagínense, contesto todo. Así que todos sus comentarios a mí me ayudan, al canal le ayudan, porque que ustedes pongan me gusta, que comenten y que lo compartan sobre todo en grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, donde hay gente que está interesada en estos temas, hacen que el canal crezca. Así que, nada, ustedes tienen por un lado la posibilidad de hacer una colaboración con un super chat, que yo pensé que nunca iba a pasar eso, y en el último vivo que hice, creo, hace un mes, no, hace más de un mes, una de ustedes me mandó un super chat y yo me quedé como, ¿qué es eso? Así que bueno, nada, ya saben, yo no les pido que envíen superchats si no quieren, no pueden o no lo consideran. Obviamente si lo pueden estaría súper agradecida. Pero me ayudan un montón con compartirlo, con darle like, con comentar, con pasarle el video a alguien que saben que lo puede ayudar. Esas son las cosas que a uno le ayudan al canal. Y bueno, y si tienen tiempo, cuando les aparece un anuncio, de verlo completo también. Eso a ustedes no les sale nada y con eso pueden ayudar al canal. Así que bueno, nada. Como saben, yo les cuento todo. No tengo por qué esconderme ni decirles, ay no, que no sé qué, que bla bla bla. Y cualquier duda que tengan y en lo que yo les pueda ayudar, saben que acá estoy. Gracias, gracias, gracias a todas y les mando un besote. Y entonces mañana, estoy viendo, mañana 16 nos vemos acá en vivo, pero no creo que me vean a mí, mi carita, sino más bien van a ver la mesa y bla 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 bla. A ver si hay alguna duda más y si no, ya. Buenísimo, gracias. Sí, el video de moldes es muy bueno, gracias. A mí me gustan tus videos, gracias Vero. Sí, está genial, yo me había perdido y como que me estoy poniendo al día. Gracias Dani, son lo más, gracias Marijo. Marijo, ¿vos no sos la que ganó el sorteo en Instagram? ¿De unos anteojos? ¿De este mismo lugar de Esencial Óptica? Me suena, pero no estoy segura porque a veces, obviamente no
no siempre tienen el mismo nombre en YouTube que en Coso, que en Instagram. Entonces no sé si son la misma persona. Lilian pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué es eso de qué? Mar dice, ya saben, si hay anuncio, ayudemos a Ani con el canal. Gracias. Y bueno, Dani, te pregunté por el pincel de acrílico si me compro... Ay, perdón, no lo leí. Si me compro que no sea Kolinsky o me costará más aprender. Y sí, un poco más te puede costar. O sea, si te compras uno de 100 pesos, claramente no va a ser lo mismo que si te compras un Kolinsky. Pero tenés intermedios. Y dice Marijo, ¡ah! ¡Vos se le que ganó el sorteo! Linda. Mándame foto. Porque creo que me etiquetaste en una historia, pero lo vi como 4 días después. Super chat dice. Los super chats son... ¿cómo te explico? ¿Viste que en el donde vos escribís en el chat hay un simbolito? Ay, para. Hay un simbolito de signo pesos. Bueno, vos podés tocar ahí y ponés tus datos de tu tarjeta o no sé qué, no sé cómo es. No sé bien cómo se hace, pero es ahí. Tocas ahí, elegís y haces como una donación. Una donación para el canal. Eso. O sea, como que donás plata por lo que aprendiste, por el video, porque te gustó, por lo que vos quieras. Bueno, eso básicamente es un super chat. Y también creo que están las super calcomanías, que son más económicas y que son como una calcomanía, como un emoji, un sticker que salta ahí en el chat. Lo que pasa es que cuando hay un youtuber que está haciendo un vivo y hay, no sé, 40.000 personas en línea, hay gente que quiere que su mensaje se destaque y se vea, y sí o sí el youtuber lo lea, y bueno, pagan para que su mensaje se destaque. La idea del superchat es esa en realidad, pero muchos lo usan también como donación para el canal. ¿Qué estaba aquí? Me hicieron perder. No, mentira. ¿Qué era? Lo del pincel, ya me acordé. Bueno, después tenés los... ¿Cuánto me salió este? 1000 y pico. Acá dice... Bueno, no sé si se ve, pero dice Sablinski. En vez de Kolinsky, es Sablinski. Es un pelo distinto, pero también bastante natural. Pero es mezcla con sintético. Y dentro de todo, no me sentí tan mal con este como si compro un Kolinsky. Pero bueno, he usado Kolinskys de otras personas y sé que es lo superior y todo. Pero bueno, ya saben lo que pienso de comprar algo animal. Pero bueno, cuestión, este está nuevito, todavía no lo sé. Y me salió... No me acuerdo, pero me parece que 1700 o 1900. Una cosa así. Creo que ahí sin el paquete se va a leer mejor. A ver si esto hace foco. No, esto no hace foco como la cámara. No sé cómo es el asunto. Pero bueno, es marca Kazan y dice S.300 Sablinski. Y después tengo otros también marca Pirulo, o sea, sin marca. Pero es muy parecido a los que venden de Paris Night. Que no están mal esos para ser sintéticos. Este, por ejemplo, lo tengo hace un montón, pero un montón, ¿eh? De antes de tener el canal y todo. Y lo he usado bastante. Es un número... Se le borró, pero creo que es 8 de Paris Night. Está así despeluchado porque lo usé 3 millones de veces y lo usaba mucho. A ver, cuando yo hacía los primeros videos me ponía muy nerviosa y me terminaba saliendo cualquier cosa. Hay unos cuantos videos que ustedes no van a ver nunca porque los borré. Si no, yo creo que al día de hoy se los subiría porque ya fue todo.
Pero los primeros videos es como que me salía todo mal. Me ponía muy nerviosa y me salía todo mal. Entonces, más o menos arruiné el pincel. Y lo he metido en el limpiapinceles 3 millones de veces y bueno, bastante bien está igual. Se puede usar y cuando lo mojo en monómero le doy unas vueltitas y vuelve a la puntita. Así que yo lo tengo guardado en su tubito y ante cualquier circunstancia lo puedo usar. Y tengo como 4 de estos. De Paris Night número 8, pero diferentes. Por ejemplo, este... Ah, no, mentira, este es 10. Y este es de mango rosa. Y estos son recontra sintéticos y recontra baratos. Valen 400 pesos como mucho. Bueno, hace mucho que no compro, pero salían eso. Este también creo que me salió, nada, 200, 300 pesos. Pero bueno, nada, hay veces que yo, ya les digo, para ciertos trabajos prefiero usar uno sintético y chau. Por ejemplo, cuando voy a hacer uñas que son solamente con cristal, con el clear, el transparente. Porque hay veces que hacemos uñas para luego esmaltarlas y no me voy a poner a usar acrílico de color. Entonces directamente lo que hago es capaz agarrar uno de esos pinceles y con eso no hay tanto problema. En cambio, cuando ya voy a usar algún polímero con glitters o con decoración, agarro y le pongo, le pongo cualquiera. Agarro y uso uno un poco mejor, porque así no se me va a quedar tanto pegado el producto. Hay unos intermedios que salen por 700. ¿Cuáles son? Mándame por Instagram. O unite al grupo de Telegram. Tenemos un grupo en Telegram. Que lo pueden buscar. O sea, si tienen Telegram, buscan en el buscador. Ponen el nombre de mi canal. Creo que, si no me equivoco, no lo puedo ver porque es este teléfono en el que lo tengo. Pero creo que se llama Comunidad I am Dani DIY Nails o algo así. Bueno, se llama como el canal. Así que en el buscador lo pueden buscar. Y se pueden unir al canal de Telegram y al chat de Telegram. Somos poquitas, así que lo que sea, no es que son 3 millones de mensajes todo el día. Y está bueno porque por ahí si tenés una duda muy puntual, hay más probabilidades de que lo vea. Bueno, mándame ahí si podés. Y si no tenés Telegram, mándamelo por Instagram y voy a tratar de... ¿cómo es? De verlo. ¿Cómo te das cuenta cuando son sintéticos? Creo que va a ser al revés. Después de haber usado sintéticos, cuando uses un Kolinsky, te vas a dar cuenta de lo que era usar un sintético. El producto de los Kolinsky no se queda pegado casi nunca, excepto que seas muy bruta. La humedad que toman es diferente, o sea, se humedece mucho más porque es pelo natural. Hay un montón de factores. Yo soy de Mar del Plata, vivo en Mar del Plata. En realidad no soy de Mar del Plata, pero vivo en Mar del Plata. Dale, Dani, ahora busco y lo agrego. Genial. Bueno, mis hermosas, nos vemos mañana a las 10 de la noche, horario Argentina. Si son de otros países y tienen otro horario, hagan el cálculo. Y mañana, si quieren, primero véanse el video de los moldes y el de poligel, ¿sí? Entonces, mañana hacemos uñas de poligel y me preguntan si le quedaron dudas de los videos estos que les digo, ¿vale? Y gracias a todas por todo. Y nada, ahora en un ratito seguro chateamos en el Telegram, ¿dale? Besito.